Hola, bienvenidos. El presidente de la República, Gustavo Petro, continúa con su gira internacional. Hoy en su segundo día en Davos, Suiza, se reunió ya con Bill Gates, el cofundador de Microsoft. Hablaron de inteligencia artificial, entre otros temas. Vamos a ver qué más hablaron a continuación, porque vamos a escuchar las palabras de Bill Gates y de Gustavo Petro en esta importante reunión que se llevó a cabo en el día de hoy, 17 de enero del 2024, en Davos. El presidente Gustavo Petro dialogó con Bill Gates sobre inteligencia artificial, inversión en energías verdes y sustitución de economías ilícitas por lícitas para lograr la paz en Colombia. Fueron los temas centrales de la conversación. Acá podemos ver las fotos de este importante encuentro, de esta importante reunión en el Foro Económico Mundial que se está desarrollando todavía en estos momentos en su segundo día. Recordemos que también el presidente Gustavo Petro, después de esta reunión, va a viajar hacia Roma, donde también tendrá un importante encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano. Así que vamos a escuchar también a continuación las declaraciones de Bill Gates y del presidente Gustavo Petro en este Foro Económico Mundial. ¿Cómo le fue con Bill Gates? ¿De qué hablaron? Estuvimos hablando ahí en un breve tiempo de la inteligencia artificial, la posibilidad de que se convierta Colombia en un hub de inteligencia artificial, que eso implica data centers inmensísimos sobre la base de un mayor consumo de energías limpias, con lo cual Colombia pues tiene potencialidad. Y estábamos hablando precisamente de cómo construir un sistema de formación en inteligencia artificial desde la niñez en Colombia, en un aparato de educación pública que pueda generalizarla. Y ahí ya pues empezó el foro, entonces ahí terminó la conversación. ¿Conclusiones de su participación en Aquí en el Davos? foro? Bueno, como ustedes pudieron ver, yo creo que Colombia tuvo un protagonismo en el mundo. Eso es importante porque genera liderazgos, siempre y cuando mantengamos en firme una línea que nos ha puesto ahí, en el centro, en vez de ser como siempre el margen, un poco arrodillado. Aquí hay un centro activo, una posibilidad de participar en la construcción de soluciones a problemáticas mundiales. Su último pedido a recuperar el derecho internacional, que es transversal a todos los problemas de la humanidad, por favor. El derecho internacional es un cúmulo de historia humana, de barbaries que se cometieron a lo largo y ancho, la triste historia de la esclavitud, por ejemplo, la de las guerras mundiales, el genocidio contra los pueblos, entre esos el pueblo judío, el exterminio de la política, de la democracia como proyecto, etcétera. Todas esas experiencias por las que hemos atravesado construyó una normatividad mundial, un cúmulo de sabiduría humana que se expresa bajo el concepto de derecho internacional. El derecho internacional hoy está saltando por los aires. Cada vez que cae una bomba sobre los niños de Gaza, salta el derecho internacional. Estamos viendo un genocidio de nuevo. Y restablecer ese derecho internacional parece fundamental si queremos civilización. Si no, lo que viene es barbarie. Y la barbarie va a cundir en todas las esquinas de la humanidad si no somos capaces de construir derecho. El derecho, la justicia, las normas, las posibilidades de acogernos a tribunales cuando somos víctimas de la injusticia, es una capacidad que la humanidad desarrolló y que tiene que profundizarse, y ese es el camino que podría restablecer la civilización, la cultura, la democracia como proyecto, la posibilidad de resolver pacíficamente los problemas. Una última pregunta de Fuerza de la Bloomberg. presencia de Fito en el país, ¿eso tiene algunas ideas? Diana, Entonces, ahora, eso ya le respondió ayer. digamos, si existe si es una realidad, pues la orden es capturarlo. La inteligencia policial está trabajando pues los indicios para confirmar ese tipo de afirmaciones, pero todo gran criminal tiene que ser capturado, y Colombia debe capturar a sus más grandes criminales. Una última Muy pregunta de rápido, Bloomberg simplemente, México. ya tiene agendada la segunda cumbre del narcotráfico.
Bueno, ahora sí vamos a escuchar la participación del presidente de la República, Gustavo Petro, con Bill Gates en este foro económico mundial que se está desarrollando en estos momentos en Davos, Suiza. También vamos a escuchar su participación en el panel donde tocaron el tema sobre el cisma norte-sur. Así que continuemos escuchando entonces estas importantes declaraciones. Creo que estamos encontrando un terreno de acuerdo. Por eso quisiera pedirle a continuación al presidente Petro que haga su contribución. Él hablará en español, así que si alguien no entiende español, y por desgracia yo soy una de esas personas, les invito a usar los receptores de traducción simultánea. Bien, gracias. Hace un año, y creo que en esto me separo un poco de Mark, en que no existe un camino, están los dos caminos abiertos. De hecho, estamos andando el camino del cisma entre el norte y el sur. Existe el otro camino, que es el del pacto entre iguales. Hace un año, precisamente, este foro acuñó una palabra que se llamó policrisis. Sorry, I'm afraid I'm not getting sound. Are you all getting sound? Yeah. Oh dear. Lo siento, pero es que no recibía la traducción. ¿Los demás la reciben? Parece que sí. El canal es el número 1. I'm hearing nothing. Problema con la traducción. Probably nothing I can do about it. Okay, go ahead and I will do my best. Bueno, I recupero. apologize. I don't know what I can do about it. Gracias. Disculpo, que no sé lo que puedo hacer al respecto. Avance. El tema es que hace un año el foro acuñó la palabra policrisis. Habló de la guerra, habló del hambre, que en ese momento hundía en el mundo, producto de la pandemia, la enfermedad, la pobreza y el estancamiento económico. Hoy yo pienso que eso, después de un año, se ha agravado. Se ha agravado en términos de que de la guerra pasamos al genocidio, a bombardear niños y niñas. Las votaciones en Naciones Unidas políticamente alrededor de este problema han separado físicamente, políticamente, el norte y el sur. Europa y Estados Unidos han votado a favor o en contra, depende cómo se mire, de una política para solucionar el problema de Palestina. Hay una separación política real. El tema de las vacunas separó desde el punto de vista del cuidado de la vida el norte y el sur. Se nos impuso una relación comercial para salvar la vida de los enfermos de COVID. Y entonces lo que hoy tenemos, variaría la palabra policrisis, es una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria que tiene una raíz, un almendrón, es la crisis climática. La crisis climática, dependiendo cómo la abordemos o no la abordemos, nos puede llevar o a un pacto democrático de la humanidad o a la barbarie. Yo le llamo 1933 global. 1933 fue el día que subió Hitler, fue el año de Hitler en el poder. Puede ser uno de los dos caminos. Está cambiando completamente el paradigma mundial, político y económico, y por tanto social. La existencia humana está en cuestión, y al cuestionarse la existencia se cuestiona todo lo que se había edificado en los últimos 50 años, para bien y para mal. Por ejemplo, el concepto de cooperación, que es uno de los temas de este panel. Cooperación se construyó con la idea de un rico muy rico, un norte muy rico, un sur pobre, muy pobre, una idea de llevar dinero del norte al sur, yo le llamo limosna, en el sentido cristiano, y construir una buena conciencia mundial a partir de que el norte estaba ayudando al sur. Esa misma idea se está colocando en el centro de la solución a la crisis climática. Se piensa que la crisis climática se supera si
hay una limosna del norte hacia el sur y las grandes discusiones de la COP han girado alrededor de ese tema. Los famosos 100.000 millones de dólares que se prometieron en el 2015 en París. Y resulta que ese concepto, ese paradigma de la cooperación hoy no es. Hoy se estrella contra la realidad de la crisis civilizatoria mundial. Y no solo porque las cifras son enormemente superiores a 100.000 millones de dólares al año para solucionar un problema de toda la humanidad, sino porque la realidad para superar la crisis climática, que es el almendrón de la crisis civilizatoria de hoy, es diferente y no pasa por la cooperación. Y me explico, y trato de ser breve. Las chimeneas están en el norte. Las chimeneas de CO2 están en el norte. Luego toca es apagar las chimeneas en el norte. En primerísimo lugar, si no se apagan las chimeneas en el norte, las selvas del sur que sirven de esponjas se queman y entremos a un punto de no retorno, es decir, de definitiva extinción de la vida en el planeta. Es un problema crucial. El norte tiene que transformarse radicalmente desde el punto de vista económico y tecnológico para poder sostener la vida en el planeta en su conjunto. El sur es el que tiene que ayudar al norte en ese propósito, es al revés. ¿Por qué? Porque África y América del Sur son las regiones con mayor potencial planetario en generación de energía limpia. Y esto cambia completamente la geopolítica mundial. Nosotros somos los que podemos generar la energía limpia con la cual las chimeneas del norte se puedan apagar. Nos toca cooperar es con el norte. Y esto, digamos, ya más adelante entonces podremos hablar un poquito de qué significa el cambio entonces de las relaciones de poder en el mundo. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, ahí sigue a continuación Bill Gates. Ahí está al lado, ahí cerca está el fundador de Microsoft. Vamos a ver qué responde acerca de lo que acaba de decir el presidente de la República, Gustavo Petro. Y escuchemos también al moderador que lo felicita por esta intervención. Una contribución muy valiosa. Ojalá hubiera más gente que hablara en esos términos. Voy a dar la palabra al señor Bill Gates para que haga su primer comentario sobre estas cuestiones. No cabe la menor duda de que nos encontramos en una encrucijada. La demanda de los recursos supera los recursos disponibles y las necesidades que vienen de Ucrania, de Oriente Medio, de la mitigación y la adaptación climáticas. Son tantas cosas, entre ellos el desarrollo básico, los sistemas sanitarios o educativos. Todos estos elementos suman una gran cantidad de necesidades y creo que podríamos hacer tres cosas distintas para mejorar la situación frente a tantas carencias que vivimos. Primero, deberíamos intentar ser más generosos. Los que más tengamos, ya sean países, empresas o personas, deberían ser más generosas. En la categoría de la ayuda, llegar al 0,8%. Suecia y Noruega están superando el 0,8%. Es un imperativo empujar a los que más tengan a compartir más. El segundo punto es centrarse en los ámbitos de mayor impacto, donde $1 de recursos sea más eficaz. Hay a veces una diferencia de 100 veces el impacto que tienen unas iniciativas en comparación con otras, así que hay que estudiarlo bien. Y hay que saber también cuáles son las prioridades de los países. Por ejemplo, en África, la salud, la nutrición, la educación. ¿Dónde desean ustedes países que se centren estas colaboraciones? Y el último ámbito que quisiera destacar es la innovación. Ha habido muy escasa innovación en relación con las necesidades del sur global. La malaria o sus cultivos que van más allá de
el trigo, el maíz y el arroz, y se necesita mejorar la productividad de los cultivos y todavía no se ha hecho casi nada al respecto o demasiado poco. El sistema de cooperación a veces consigue milagros. Aquí, en Davos 2001, se anunció un proyecto para recaudar dinero para las vacunas y Gavi se anunció aquí y todos hemos estado muy orgullosos de participar en ese proyecto, y en ese momento 10 millones de niños morían cada año, y gracias a las vacunas que solo estaban disponibles en los países ricos, poder ponerlas al alcance de todos los niños, y Ruanda es un ejemplo donde hay una cobertura del 97% de las vacunaciones, esos 10 millones se han convertido en 5 millones de muertes. Los ODS previstos para 2030 tienen el objetivo de llegar a 2,5 millones, y debido a la pandemia y muchas otras cosas no lo conseguiremos, pero la idea es que seguimos avanzando y reduciendo estas muertes, y con la innovación, por ejemplo, las últimas innovaciones en inteligencia artificial, a pesar de los desafíos, podremos conseguir esos objetivos de reducción. Bueno, vamos a escuchar a continuación qué responde el presidente Gustavo Petro después de estas declaraciones de Bill Gates. Petro, si puede, le pediría que brevemente nos explique, en base a su visión crítica y radical de lo que está ocurriendo. Sé que le gustaría tener media hora, pero lamentablemente no nos la van a conceder. Explíquenos un poco cómo podemos cambiar las disposiciones financieras. El presidente Kagame ha hablado del impacto de los intereses, el tipo de interés en los países en desarrollo. Hay muchas cuestiones como cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, el dominio monetario de algunos países. Si nos puede hablar de lo que es importante para ustedes. Bien, si continúo un poco con como traía mi exposición. Si vemos gráficamente las chimeneas que producen la crisis climática en el norte y la potencialidad de energías limpias en el sur, entonces el esquema cooperación, donaciones, limosnas del norte al sur no sirve para solucionar el problema de crisis, sino es la liberación de esa potencia del sur, que puede ser deslocalización de producción del norte al sur o algo más importante. La liberación de la potencia del sur en generación de energías limpias, que apagaría las chimeneas del norte, tiene que ver con un cambio del sistema financiero mundial. Por ejemplo, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, debe supeditar su normatividad a los acuerdos de París, que deben ser vinculantes, no simplemente expresiones de buena voluntad. Si no, no cambiamos la correlación de fuerza que implica solucionar la crisis climática. O, por ejemplo, en el tema del sistema financiero mundial, la liberación de la potencia del sur para generar energías limpias y economía descarbonizada tiene que ver con liberar sus propios recursos. No necesitamos limosnas. Nuestros propios recursos están supeditados, están absorbidos a través del endeudamiento, de la tasa de interés y el servicio de la deuda que pagamos. Por ejemplo, Colombia paga una prima porque se le considera riesgoso, como Brasil, como Venezuela, como Ecuador, como todos los países de la selva amazónica. Lo riesgoso hoy no somos los países que tenemos la selva amazónica, son los países del norte, por varias razones. Ustedes representan más riesgos para la vida humana que nosotros. Nosotros tenemos la esponja. Por tanto, económicamente esa prima debería volverse cero. Si la prima de riesgo se vuelve cero, nuestro endeudamiento y nuestro servicio de la deuda baja, y los recursos nuestros que liberamos, en vez de pagar la deuda, irían a la acción climática. Si esto se hace en todo el planeta, que es una reforma del sistema financiero mundial, simplemente se libera la potencialidad del sur para generar las energías limpias y apagar las chimeneas del norte.
Es el camino del pacto, no el camino del cisma. El otro es el que se está practicando hoy, que es el capitalismo de fortaleza que levanta muros y arroja bombas. Por ahí hay un cisma político en la humanidad. Por el otro lado, hay un pacto democrático de la humanidad. You are the next speaker. Bueno, escuchemos por último la respuesta de Bill Gates, ya que esto va llegando al final. Vamos a escuchar entonces. Estamos llegando al final. El presidente Kagame y el presidente Petros ambos han mencionado que durante la crisis de la COVID, los países en desarrollo, muchos de esos países, la mayoría, sintieron que se les trataba como ciudadanos de segunda clase. Los países desarrollados obtuvieron todas las vacunas, tenían la tecnología y las tasas de vacunación estaban muy a la zaja en muchos países en desarrollo, en especial en África. ¿Lo haremos mejor la próxima vez? ¿Piensa usted que estamos preparados y resueltos a abordar un problema de salud mundial como un problema mundial? Y me pregunto si realmente hemos aprendido alguna lección de todo esto. Bueno, en parte, muchos no quieren hablar de la pandemia en estos momentos y desarrollar la capacidad para ver si estamos preparados o no. Y también desarrollar mejores herramientas para muchos de estos problemas en los que los fondos estarán limitados y para algunas decisiones no tendremos tantos fondos. Tenemos que ser más innovadores. Un buen ejemplo es el de las fábricas que están haciendo la vacuna para las vacunas del ARN, como las de Bélgica. La idea es que tengamos suficiente capacidad en todo el mundo para que las vacunas puedan enviarse a todas partes, porque no queremos discriminar a nadie. Si es más barato contar con fábricas, pues así no discriminaremos a tantas personas. En India construyeron una fábrica en un par de meses, ¿no? Y esas vacunas a veces esas vacunas fueron a África, ¿no? Aunque a veces había algún parón. Esa era una colaboración sur-sur. Tenemos que ver cómo, con recursos limitados, ver cómo destinamos los recursos. La nutrición y las vacunas siempre están arriba de esta lista de prioridades, ¿no? Y ver si Gavi ya cuenta con las reservas necesarias y ver si podemos con la capacidad que tenemos. Antes hemos hablado de cómo Ruanda está avanzando en las iniciativas digitales, ¿no? Y en lugares como Ruanda, la India y otros están desarrollando laboratorios en los que la inteligencia artificial se utiliza ya. No estamos hablando de 5, de 10 años, sino ahora. Y aunque hay una escasez de médicos, tal vez podríamos avanzar de manera más rápida con la tecnología si colaboramos, y seguro que les sorprenderá los beneficios que podemos lograr. Bien. Bueno, a continuación vamos a escuchar los apuntes finales del presidente Gustavo Petro y de Bill Gates, ya finalizando este importante debate en el Foro Económico Mundial que se está desarrollando en estos momentos en Davos, Suiza. Sabe que el tiempo apremia. Si nos hace un comentario potente sobre lo que le gustaría ver, ¿qué piensa usted que podríamos hacer? Me gustaría ver dos cosas. Una es, indudablemente, el proyecto democrático en la humanidad está en peligro, inminente. Por eso hay que restablecer el poder del derecho internacional. Es una conquista civilizatoria y hoy prácticamente se ha vuelto pedazos.
hay que restablecerlo. La consigna libertad, igualdad, fraternidad que creó la Revolución Francesa ya no tiene sede en París, tiene su sede en Sudáfrica. Y esa es la nueva realidad. Y el otro punto que me parece que quisiera ver este año, ojalá, es el cambio de la dimensión para abordar la crisis climática. Los 100.000 millones de dólares de París ya no son nada. La cantidad que se necesita cada año es 30 veces superior. Eso implica el cambio del sistema financiero mundial. Si lográramos establecer una política por acuerdo de deuda, de cambio, de canje, de deuda por acción climática, podríamos llegar a esas cifras, 30 veces superior a lo que se prometió en París, generado con los recursos públicos de todos los países del mundo e invertidos en un gran plan Marshall de acción climática en el planeta Tierra para preservar la vida en el planeta. Nosotros en ese sentido. Bill Gates, adelante, sus últimas palabras. Una frase, si me permiten. Si puede. Bueno, lamentablemente, los recursos que provienen del norte, bueno, y cuando no hay otra alternativa, tenemos la innovación, la educación, y esto debe priorizarse escuchando lo que piden los países y sus prioridades. Yo sigo siendo optimista, y esto es en parte gracias a los éxitos que ya se han logrado, y quiero mantener esa postura de optimismo. Gracias. No. Bueno, ahí acabaron ustedes de escuchar a la intervención de Bill Gates con el presidente de la República, Gustavo Petro, en este foro económico mundial desde Davos, en Suiza. A continuación, para finalizar, les voy a mostrar una información importante que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha desmentido en sus redes sociales y ha anunciado que va a demandar a un concejal de Medellín del Centro Democrático por manipular precisamente una intervención o una participación del presidente Gustavo Petro en este foro económico mundial. Vamos a ver de qué se trata esta noticia de último momento. Gustavo Petro ha dicho: miren en estos videos cómo la extrema derecha lo manipula a usted. Un concejal de Medellín hizo esta manipulación de la verdad. Como servidor público ha cometido un delito. Espero de la Fiscalía la investigación pertinente. Y acá publica una información de una usuaria en redes sociales de Lourdes Castañeda Daza, que ha denunciado lo siguiente: la oposición inteligente editó el primer video para decir que el presidente Gustavo Petro estaba borracho en este foro. En el segundo video es el real. Lo dejo para que les den un poquito de vergüenza, aunque esa plaga ya ni vergüenza tiene. Entonces vamos a escuchar primero el video manipulado, donde le quitaron velocidad a este video. Entonces la voz se escucha un poco distorsionada para que la opinión pública diga que el presidente Gustavo Petro estaba hablando borracho, pero ya se descubrió que, como ustedes acabaron de escuchar, el presidente Gustavo Petro no es que esté hablando así realmente como lo pusieron en este video. Entonces escuchemos con atención qué es lo que está pasando acá. Para que ese petróleo que está debajo de la selva amazónica en el territorio del Esequibo no salga. Lo está haciendo el mundo. Es posible plantearlo a... Bueno, ahí se nota claramente que le quitaron velocidad al video y por eso se escucha la voz así más lenta. Acá ponen el video original con la voz normal. Vamos a comparar, a ver. Escuchemos. Dedicar a la acción climática, en el caso nuestro, cuidar la selva amazónica. En el caso de Guyana, que no está aquí, bueno, Venezuela dirá que es de Venezuela, Guyana dice que es de Guyana. Conflicto a punto de pueden ustedes ver que lo que hicieron fue poner la velocidad exacta, más o menos a 0,75. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden hacer el ejercicio acá en esta icono de una tuerquita que hay al lado del parlante del reproductor de Twitter. Al poner a 0.75x, pues se escucha la voz así. Ya Venezuela
para que ese petróleo que está debajo de la selva amazónica en el Y si lo ponemos a 1x, que es más o menos lo normal, territorio del Esequibo no salga. Lo que está debajo de la selva amazónica en el territorio del Esequibo no salga. bueno, ahí está. Eso es lo que están haciendo para dar a entender que el presidente Gustavo Petro estaba hablando borracho en este foro económico mundial en Davos. Entonces ya Gustavo Petro anuncia que va a demandar ante la fiscalía. Puso esta denuncia porque pues el concejal en el día de ayer publicó este video manipulado con su voz distorsionada. Así que pendientes de esta información aquí en Lo Más Trinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos vemos en otro video a continuación. Muchas gracias por darle me gusta, por suscribirse, por darle compartir a este video y por seguir la página en Facebook y suscribirse en YouTube. Nos vemos en otro video a continuación. Chao.